parte de una extensa acción contra las estafas y una red de tráfico sexual. Las controlan emocionalmente. A veces recurren a la violencia, a veces con drogas y alcohol, y las agreden psicológicamente a diario en el secuestro durante su cautiverio. La policía dice que la investigación está en curso y creen que hay otras 33 víctimas de tráfico humano ligadas a esta banda. Su localización es esencial para poder presentar más cargos. Secuestrada. Son algunas de las chicas que fotografiamos en la zona. Alto. ¿Quién es ella? Quiero que la traigas personalmente. Conozco a alguien que pagaría mucho por ella. De acuerdo, jefe. Se hará. Reconocimiento académico para Shanna Jones. ¿Estás bien? Sí. Trata de dormir un poco. Bueno. Señor Peluche, no me asustes así. ¿También quieres un bocadillo? ¡Ah! ¡Papá! ¡Ay, Dios mío! No puedes acercarte así a la gente. ¿Qué pasa, pequeña? ¿Sabes lo que te enseñé? Debes estar alerta a tu entorno. ¿Cómo confiar en ti en la universidad si aquí no puedes cuidar tu espalda? Bueno, ahora que volviste a casa para siempre, cuento contigo, ¿verdad, papá? Sí, es correcto. ¿Qué crees que estás haciendo? Ah, ¿esto? No voy a beberlo. A veces vengo aquí, tomo un paso y pienso en mis amigos caídos, ¿sabes? Me ayuda a entender lo que pasó. ¿Oíste eso, señor Peluche? Dijo que no va a beber. Parece que alguien tendrá que vigilarte mientras esté en la universidad. ¿Era tu amigo? Shanna, nos has hecho los padres más orgullosos del mundo al ser admitida en Berkeley. Ay, ven aquí, niña. Anda, ve.
no puedes beber esto. Ustedes disfrutarán de esa rica sidra espumosa que tu padre trajo para celebrar. Mamá, Ay, felicidades, pequeña. gracias, papi. Te quiero. Igual yo. ¿A dónde van? Oigan, ¿la sidra está aquí? Estas niñas. Amiga, no puedo creer que me hayas dejado sola por un año. Ay, amiga, lo sé. Pero adivina. ¿Qué? Pues pasé la clase de física del señor Thompson. Nadie lo logra. ¿En serio? ¿Eso ibas a decirme? Pensé que te habías enamorado. Ay, claro que no. Primero me graduó, luego viajaré y conoceré el mundo. Hola, Jess. ¿Le dijiste a Shanna de la fiesta de hoy? ¿Desde cuándo eres amiga de Brooklyn? No mucho. Un par de semanas. La vi en el centro comercial. Me dijo que se mudó al vecindario y que le gustaba mi estilo. Ah, sí, ha estado pasando mucho por aquí, pero no sé. Mis padres no confían en ella. ¿Acaso alguien regresó de la iglesia? Pues, no. ¿Sabes qué? Olvida la universitaria. Tengan. ¿Y esto? Echa un vistazo. Es un regalo por tu cumpleaños. Pero mi cumpleaños es hasta agosto. De acuerdo, está bien, mentí. Escuché que volviste y querías celebrar antes de que te fueras. Habrá una fiesta esta noche y me gustaría que vinieran llevando esto. Yo no puedo llevar esto. ¿Ah, sí? ¿No dijiste que querías divertirte y socializar más? Pues es tu turno. Estamos en una lista VIP para la fiesta de DJ Flint hoy. Ambas deben venir. ¿Cómo obtuviste esto? Brooklyn, no puedes pagarlo. No preguntes por cómo los conseguí. Lo único que sé es que me costó mucho obtener esto. Y en realidad me dolería mucho que no vinieran. ¡Fuera de aquí! ¿Prometen venir? Oh, ¿llevando eso? Lo intentaré. ¡Sí! ¿Intentar qué? Nada, mamá. Ya vámonos, Jessica. Pero... Adiós. ¿Qué hay en la bolsa? Nada. Lo siento, pero mi mamá no me dejará salir. Llamada de Brooklyn. Hola. ¿Cómo es eso de que no vendrá? Lo siento, mi mamá no me dejó salir. Ay, por favor, ¿en serio, Shanna? ¿Esto mismo haces allá en la universidad? ¿Llamar a tu mamá para pedir permiso, eh? ¿Y? ¿Sabes qué? Tienes razón. Voy para allá. Así se habla. Muy bien, no olvides la ropa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Lo sé, ¿verdad? Silencio nos meterá sin problemas. ¡Ay! Muy bien, muy bien. A divertirnos.
¿Qué te parece? Te ves increíble. ¿No crees que es muy provocativo? Claro que no, es perfecto. De acuerdo. Bien, chicas, esperen aquí. Vuelvo enseguida. Les daré sus accesos VIP. Seguro. Ya regreso. Creo que dejé mi teléfono en el auto de Brooklyn. ¿Podrías llamarme? Claro. Pero date prisa, ¿de acuerdo? No me gusta estar sola. Lo lamento. No quise asustarte. No, lo siento, no vi que llegaras, fue mi culpa. Sí, creo que tienes razón, es tu culpa. Descarado. Oye, te recuerdo. ¿El corredor de la mañana que mi amiga maltrató? No te avergüences. Brooklyn hace eso con todos. ¿Sabes? Está bien. Me rechazan todo el tiempo, ya estoy acostumbrado. No quise sonar deprimente. Es que soy nuevo en la zona y aún no me adapto. ¿Vives por aquí? Sí, mis padres se mudaron hace unos días. Es lo mejor, ya que voy a estudiar la universidad aquí. ¿En serio? De hecho, yo estoy aquí por vacaciones de verano. Vaya, excelente. Mientras tanto, nos estaremos viendo. Disculpa, ni siquiera me presenté. Tony González. Shanna Jones. Fue un placer conocerte, Shanna. ¡Qué buena fiesta! ¡Woo! No, yo... No te preocupes, amiga. Esta noche será la mejor noche de toda tu vida adulta, créeme. No puedo. Por favor. Mi mamá se enojaría si sabe que tomé alcohol. ¿En serio vas a obedecer a tu madre en una noche como esta? Por favor. Bueno, tú pierdes. Más para mí. Oye. Miren la barra. ¿Qué? No me digas que ya estás eligiendo a los chicos guapos. Eso es lo mío. ¿No lo reconoces? No. ¿El corredor de la mañana? Chica, si recordara los rostros de todos los hombres que buscan acercarse a mí en una cita, no tendría más espacio para recordar algo más. Pues resulta que lo vi nuevamente afuera mientras te esperaba. ¿En serio? ¿Por qué estarás solo? Es un fracasado. No es fracasado, es alguien nuevo y un poco torpe. Pues parece que son dos cosas que tienen en común. Oye, ¿por qué no te le acercas y lo saludas? Ay, no lo sé, no sería correcto. Ya lo he visto bastante hoy. Pensará que lo acoso. O tal vez es el destino que trata de decirte algo. Sí, corre. Bien, si no responderás al llamado del destino, lo haré yo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Tú! Sí, tú. Mi amiga piensa que el destino te acercó para hablar con ella. ¡Uruk! ¿Qué estás haciendo? Te ayudo a vivir un poco, chica. ¿Te importa si me uno? Y con esto yo me retiro. Nos vemos de nuevo. Sí, eso parece. Entonces, ¿qué te trajo a esta fiesta? Busco encajar.
hacer nuevos amigos. ¿Y cómo ha resultado? Sentado allí solo y demás. ¿O no estás solo? No. ¿Tú? Tal vez. Ah, vine con mis amigas, lo olvidé. Ah. Deben estar en algún lado. Algo de valor líquido ayuda a aliviar los nervios. No puedo. ¿Sabes qué? Tal vez lo haré. Este es mi primer trago. Pues... que sea memorable. ¿Cómo estuvo? Bien. Me agradas. ¿Sí? Sí. ¿Sabes qué? Creo que funciona. Empiezo a sentir que... ¿Shana? ¿Shana? Sí. No siento mis piernas. No sé qué me está sucediendo. No me siento bien. Estoy empezando a marearme. Tengo a la chica. Será tuya, si la quieres. Pero te costará. Lo que pidas. ¿Martín? ¡Martín! Amor, es tarde. Ven a dormir. No sé. Yo iré en un minuto. ¿Shana? No puede ser, Shana. ¿Qué sucede? ¿Dónde estoy? Shana, ¿dónde estás? ¿Tienes idea de la hora que es? ¡Ayuda! ¡Ayuda! Shana. ¿Qué sucede? ¿Dónde Shana. estoy? Por favor, ¿a dónde me llevan? Shana. Déjame ir. ¿Qué sucede? ¿Dónde estoy? Silencio, señoritas. Ya estamos por llegar. No, por favor. ¿A dónde me llevan? Por favor, déjame salir. Por favor, déjame salir. Shh, no te asustes. Oye,
Saldremos de esto juntas. Así será, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tranquila. ¿Tienes cubierto el rostro? Sí. Bueno, calma. Ahora, quédate quieta, ¿sí? No grites. Gracias. No me lo agradezcas aún. Ahora devuélveme el favor, ¿sí? ¡Shanna! ¡Jessica! No reconocí tu voz. ¿Cómo llegaste aquí? No lo sé. Un minuto hablaba con un chico guapo en la fiesta. Y al siguiente estaba siendo atada y arrojada a la camioneta. ¿Cómo saldremos de aquí? No lo sé. No lo sé. Buenas noches, señor y señora... Jones. Jones. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con Shanna? No lo sé. Hace unas horas, en la cena. ¿Hace unas horas en la cena y no la vieron salir de la casa? ¡No! ¡No! Solo quiero que mi bebé vuelva. Les informaremos si sabemos algo. Lo acompaño a la puerta. Los mantendremos informados. Gracias. La encontraremos, amor. Buenas noches, soy la detective Mónica Charter. Lamento mucho escuchar lo de su hija. Esta noche se hizo viral un video de una chica siendo sacada de un club por 2 empleados del hombre que aparece en el video. Romeon Kingston. Es el líder de una peligrosa banda criminal y alguien que hemos tratado de capturar por mucho tiempo. Su hija coincide con la descripción de la chica del video. Si esta persona tiene a su hija, tenemos menos de 24 horas para localizarla. De lo contrario, temo que se volverá otra víctima de su red internacional de trata de personas. ¡Cielo santo! Hacemos todo lo posible para traer a su hija a casa sana y salva. ¿Lo posible? Detective, ella es nuestra hija. No podemos quedarnos aquí mientras dice que harán todo lo posible. ¿Cómo podemos ayudar? Si saben algo, llámenme. Yo iré por ella. Iré por ella. Todo esto es mi culpa y lo sabes. No, no es tu culpa. ¡Sí lo es! No, mírame. No es tu culpa. Voy a encontrar a nuestra hija. ¿Me oyes? No pienso perder otro soldado. ¿A dónde vas? A recuperar a nuestra hija. ¿Por qué no les tapaste los ojos? Yo... ¿no lo hice? Pero juro que lo hice. ¡Qué inútil eres! Tráelas. Ven aquí.
Vigila a esa. Pagaron una fortuna por ella. No quiero sorpresas. Lo haré. Hola, Hola, ¿quién habla? ¿dónde está mi hija? ¿Su hija? No finjas conmigo, niña. Pasaste por mi casa e invitaste a mi hija a una fiesta. Es obvio que fue contigo y no volvió a casa. ¿Está contigo? No, estoy extrañada. Ella se fue de la fiesta temprano y él dijo que la llevaría a su casa. ¿Él? ¿Quién? Yo, de hecho, no lo conozco. Shanna confiaba en él. ¿Dejaste a mi hija sola con un extraño? No, ella... Escúchame bien. Si algo malo le sucede a mi hija, pagarás muy caras consecuencias, niña. Eso te lo puedo asegurar. Kim, ¿Qué quieres, Martín? no es la respuesta que esperaba. Pensé que estabas retirado. ¿Por qué llamas? Mi hija desapareció. ¿Desde cuándo? Han pasado 4 horas. Ve tu pantalla. Oh, por favor, Martín. El FBI dice que la persona responsable de esto es Romain Kingston. Esto va mucho más allá de una extorsión callejera. No puede ser. Quiero saber si estás conmigo en esto o no. ¿Qué necesitas? Necesito que rastrees su número. 326-444-9338. Obtén la ubicación. Es el teléfono de mi hija. De acuerdo. Lo necesito en 1 hora. 1 hora no es suficiente. ¿Qué fue eso? ¿Qué está pasando? Yes. Pase lo que pase, estaremos juntas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No dejaré que te pase algo, tienes mi palabra, ¿de acuerdo? Está bien, tranquila. ¡Ah! Nadie te escucha. Será inútil. ¿Dónde estamos? Están en las entrañas de la bestia. Aquí es donde los mensajeros recogen la mercancía. ¿Mensajeros? ¿Cuál mercancía? ¿Cuál crees? Tú. Es solo cuestión de tiempo para que vengan y te lleven también. Los mensajeros vienen cada 24 horas como máximo. Así que si estoy en lo cierto, tus 24 horas comenzaron hace 6 horas. Si es por dinero, mi padre te lo pagará. Qué amable, pero ya pagaron por ti. ¿Qué clase de pervertido te paga por secuestrar jovencitas? Insultarme no mejorará tu situación. Además, es el tipo de personas que les gusta conocer jóvenes y divertirse. Llévate a esa. Pero no la lastimes. ¡No! ¡Jessica! ¿Dónde la llevan? ¿A dónde la llevan? Jessica, iré por ti, te lo prometo. Ya lo verás. Sé paciente. Mira, no soy un animal. Por favor.
¡No vuelvas a hacer eso! ¡Tráiganme ropa limpia! Lo tengo. Registros telefónicos, mensajes de texto y la última ubicación del teléfono de Shanna. Gracias. Oye, si se complica, no dudes, búscame. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué pasa? ¿Para qué crees que te pago? ¡Encárgate! ¿Qué lo trae por aquí, señor Jones? Busco dónde despejar la mente. Mire, seamos honestos. Sé cómo se siente, pero déjenos trabajar, ¿quiere? La vida de su hija no es la única en peligro aquí. Sí, de acuerdo. ¿Sabe? Otra chica de su vecindario desapareció. Jessica. Su familia está preocupada porque es hija única. Pero ¿cuál es la diferencia? Ellos nos dejan trabajar. Debería ser lo mismo. Gracias, detective. Oye, Chris. Sí, jefe. Me enteré de que alguien está husmeando en el club. ¿Qué? ¿Pero cómo? Par de inútiles trajeron a esas chicas a pleno día. Te dije que no se hace, pero...
Necesito que vayas allá y revises eso. ¿Quieres que limpie todo? Que no haya evidencias. Entendido. Sí, lo que sea. Descuida, en un rato no te dolerá. Lárgate de aquí. Eres difícil. Y tú me das asco. ¿Te importa si me pongo cómodo? Ah, no seas así. ¡No me toques! No seas tonta. ¡Ya verás! ¡Déjala! Tenemos otro problema. Un tal Martin estuvo husmeando en el club preguntando por chicas desaparecidas. ¿Cuál chica? ¿Cómo quieres que lo sepa? ¡Par de ineptos! Mandé a Chris a limpiar. Vámonos de aquí. ¡Ahora! Rápido, rápido, deprisa. ¿Qué esperan? Rápido. ¿Para qué les estoy pagando? ¡Vámonos! ¡Muévete! Lo imaginaba. Romeo Kingston. Descuida, bebé. Ya estoy en camino. ¡No te muevas! Solo estoy buscando a mi hermana Jessica, eso es todo. Por favor, no dispares. Ven conmigo. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Chris Parker. Mi hija está desaparecida desde anoche. Mi nombre es Martin. Cuéntame sobre tu hermana. Ella salió con una amiga de nombre Brooklyn y no la he visto desde entonces. Investigué en el vecindario y descubrí dónde vivía. Y cuando llegué aquí, no encontré nada. Sin rastro. Creo que nuestro caso podría relacionarse. ¿Y cómo? Un tal Romeo Kingston tiene algo que ver en todo esto. Perdón, ¿cómo dijiste que se llama tu hija? No lo dije. ¿Qué es eso? Oh. Ajá, lo encontré en la parte de atrás. Sí, justo allá. Quien quiera que lo tuviera, debió tener mucha prisa o algo así, no lo sé. El nombre y la dirección de Giovanni. ¿Llamarás a la policía? Yo soy policía. De acuerdo.
Aguarda aquí. ¿Qué esperas que haga aquí? Vigila. ¿Sí? ¿Qué está pasando allá? Justo ahora está en el negocio de Giovanni. No quiso decirme el nombre de su hija, pero... ¡Encárgate! De acuerdo. ¡Alto, alto, alto, alto! Sí, sí. Necesito saber sobre esta lista. No tengo idea de qué lista me estás hablando. La chica en esta foto estaba en la lista y desapareció. Si no me dices lo que quiero escuchar, voy a crear mi propia lista de cadáveres y tú serás el primero. Tranquilo. La lista es solo de algunas chicas, para un cliente muy adinerado. Así que tú eres Giovanni. Yo solo trafico drogas. Yo proporciono las drogas. ¿Hablas de esto? ¿Sabes qué es esto? Es burdeo. El mismo color que el Bentley y el Benz que cruzaste al entrar en mi negocio. Dime dónde está mi hija y podrás volver a lo que sea que estabas haciendo. No es personal. Amigo, tuviste las agallas de entrar en mi negocio y entorpecer todo. Muchas agallas, ¿eh? ¡Eres hombre muerto! Dame el nombre y la ubicación de donde esté mi hija. No te lo voy a repetir. Mira, se llama Johnny González. Su hermano es Tony. Ellos son los que tratan con las chicas. Yo solo suministro drogas. ¿Lo ves? Eso no fue tan difícil. Estás muerto. Ya estuve muerto mucho tiempo. Ah. ¿De qué te ríes? ¿Sabes? Voy a disfrutar viendo el último aliento de cada uno de los miembros de tu familia. No sé por qué andas por aquí. Tu hija se habrá ido en 6 horas. Despídete de tu pequeña. Adiós. Escucha, ¿por qué tuviste que decir eso sobre mi hija? Ahora es personal. Lamento que esto termine así, pero has estado haciendo demasiadas preguntas. Martin. Lo siento, espera, aguarda. Hola, Kim. Tengo un nombre. Johnny González. Bingo. Creo que hallaste el nido de ratas. Déjame adivinar. Trabajan para Romeo Kingston. él es la segunda mano de Romeón. ¿Tienes la dirección? Planeo hacerles una visita. Ya estoy en eso. Oh, lo tomó desprevenido. ¿Alguna idea de quién lo hizo? Tal vez. Encontramos otro cuerpo en la esquina.
Esperemos que funcione. ¡No! Jefe, tenemos un grave problema. ¿Qué pasa? Han estado rastreando nuestras actividades y ahora Chris está muerto. No puede ser que Chris esté muerto. Bien, ahora adelanta el plan. Envía a los mensajeros para sacar a las chicas. ¡Ahora! Sí, señor. ¿Cómo es eso de que Chris murió? Se supone que no habría heridos. Porque tú y ese tonto fueron descuidados. ¡Se los dije! ¡Nadie tenía que verlos! Pero la sacaste del club delante de muchos testigos como inútil. Ahora el plan se adelantó. Y el mensajero llegará pronto. ¿A dónde crees que vas? A alimentarla. ¡Yo me haré cargo! Es importante. ¿Qué le hiciste a Jessica? No te preocupes por ella. Solo come como una buena niña. Cómete tus propias drogas. Ahora, come como una buena niña. ¡Come! Come. Sé una buena niña. Se me acabó la paciencia. Haré lo que Tony debió haber hecho. Por favor, lo siento. No. Lo siento, Jessica. La encontramos. ¡Oye, tú, detente! No.
¿Puedo ayudarle? ¿Le importa si entro? A menos que haya encontrado a mi hija. O sepa dónde está. Sí, me importa. Señora, ¿sabe dónde está su esposo? Sí. Buscando empleo. Como usted debería de buscar a mi hija. ¿Sabe lo gracioso de esto? Me encontré a su esposo husmeando en el club donde anoche secuestraron a su hija. Entiendo. ¿Y? También es muy gracioso que algunos hombres de Romeo en Kingston aparecieran después muertos en lo que parece un acto aleatorio de violencia. Si descubro que su esposo tuvo que ver en esto, no solo estaré buscando a su hija. Su esposo será arrestado. Solo que esta vez por el Estado. ¿Usted desea correr ese riesgo, señora Jones? Como ya le dije, a menos que tenga informes sobre el paradero de mi hija, aquí no vuelva. Dios mío, Brooklyn, ¿eres tú? Brooklyn. Hola. ¿Shana? ¿Qué pasa? Me alegra que contestaras. ¿Dónde estás? Todos están preocupados. En Circle Boat, no lo sé. Conozco ese lugar, está lejos de la ciudad. Quédate ahí, llegaré pronto, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Tengo buenas noticias. Ya era hora. Encontré el teléfono de Shana a 70 kilómetros de tu ubicación. Gracias. Eso me da un tiempo límite de 4 horas, soldado. Es mejor que te des prisa. Hola, habla Shana. Déjame un mensaje. Cariño, te encontré. Voy en camino. Voy en camino. ¡Brooke! ¡Rápido! ¡Entra al auto! Vamos, Kim. Vamos. Bingo. Resiste, Shana. Me alegra que estés a salvo, Shana. Nunca debí llevarte a esa fiesta. Oye. Lo siento mucho. Fue aterrador. Ni siquiera sé cómo pasó. Fue mi culpa. ¿Qué pasó con Jessica? Aún la tienen. ¿Llamaste a la policía? Intenté en la casa, pero no había señal. Oye, si no llamaste a la policía, ¿a quién llamaste? Solo te llamé a ti. Oye, llamaré a la policía, ¿de acuerdo? Sí. Trata de descansar. Sí, claro. Sí. Gracias. ¿Perdiste a alguien? ¿La tienes? Que llegue Tony. Está agotada. Parece que arreglé tu lío de nuevo. No seas irónica. Estará ya pronto. Brooke. Brooklyn.
¿Buscas esto? Mi amiga llamó a la policía. Vienen en camino, será mejor que te vayas. Sí, sobre esa llamada... ¿Qué hiciste con Brooklyn? Ya te enterarás cuando los mensajeros lleguen en unos minutos. ¿Unos minutos? Es mejor que te enviemos antes de lo acordado. ¡No! Sube al auto. Vendrás conmigo, viva o muerta. ¡No iré contigo a ningún lado! ¡Quisiste lastimar a mis amigas! Soy papá, cariño. ¿Cómo me encontraste? Tuve ayuda. ¿La encontraste? Sí. Viva e intacta. Buen trabajo, soldado. Estaré aquí si me necesitas. Me comunicaré contigo. Cariño, ¿estás bien? ¿Te hicieron daño? Está bien, cariño. Todo está bien. Estás a salvo. Te llevaré a casa. No hemos terminado, papá. Debemos ir por Jessica. Cariño, tú eres mi responsabilidad, no Jessica. Pensé que entenderías mejor que nadie. Si hubiera un soldado en el campo, ¿lo dejarías solo? ¿O usarías el tiempo que tienes para hacer lo posible por sacarlo? Es cierto. Vamos por Jessica. ¿En serio? ¡Qué bendición! Gracias a Dios. ¿Puedo hablar con ella? De acuerdo, sí. Por favor, llámame en cuanto puedas. ¿Quién era? Era Martin. Encontró a Shanna. ¿En serio? ¡Qué buena noticia! Sí, dijo que tienen unas cosas por resolver, pero volverán pronto a casa. Ay, me alegra. Estoy feliz de que esté bien. Aquí tiene, señora Jones. Ay, gracias. Y gracias por venir y ofrecer tu ayuda. Claro, claro. Oye, tenemos un problema. Ven enseguida. Ay, disculpe. Tengo un pendiente y necesito irme. ¿Va a estar bien? Oh, sí, Brooklyn. ¿Sí? Sí, gracias. Te acompaño a la puerta. No. Ha pasado por mucho hoy. No se preocupe. Puedo irme por mi cuenta. Déjame adivinar. Otro relacionado con las chicas desaparecidas. De hecho, se llamaba Brian Jacobs. Era novato en la policía local. Quiero que busquen huellas dactilares en este lugar. Y si encuentran algo, denme los resultados de inmediato. De hecho, detective, hallamos un teléfono celular. Lo rastreamos y nos dijeron que pertenecía a una tal Shanna Jones. Se acabó. Debemos detener a Martin Jones. Emitan una orden de arresto en su contra por la serie de recientes homicidios. Avise que el sospechoso está armado y es peligroso. 10-4. La policía está buscando a Martin Jones por su relación en una serie de homicidios. La policía lo considera como un justiciero solitario y advierte que se encuentra armado y es peligroso. Si lo conoce o sabe del paradero de Martin Jones, por favor llame a las autoridades locales. ¡Policía! ¡No se mueva! Lamento tener que llegar a esto, pero no puedo dejar que su esposo tome la ley en sus manos. Pues alguien debía hacerlo. Pero no si se trata de matar policías. ¿Matar policías? Le dije que se mantuviera al margen y nos dejara hacer nuestro trabajo.
Espero que mi esposo los elimine por lo que nos han hecho pasar. El mundo sería mejor sin personas como ellos. ¿Lo está confesando? Dígale a Martin que iré tras él. Y cuando eso suceda, tendrá que responder por todos sus actos. ¿Terminamos? Sí. Por ahora. ¿Este es el lugar? Sí. De acuerdo. Quiero que te quedes aquí y seas mis ojos afuera, ¿sí? No. Papá, voy contigo. Jessica es mi amiga y prometí cuidarla. Toma esto. Apunta con las dos manos, ¿sí? Quédate aquí. Espera, papá. Cuídate. Siempre. Por favor, Hablas con Martin, responde. deja tu mensaje. Oye, la policía estuvo aquí diciendo que tienen una orden de arresto en tu contra. No sé qué está pasando, pero solo trae a mi bebé a casa. Por favor. Pase lo que pase. ¿Ahora qué? Yo...
irnos. Yes. Acuéstala. Yes. Yes. Oye, Jessica. Oye, Jessica. Oye, dije que volvería, ¿verdad? Gracias. ¿Verdad? Sí. Lo siento. ¿Por qué? Oh, no, 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 no. No. Yes. Yes, abre los ojos, por favor, no te vayas. Por favor, no te vayas, Yes. Yes. Oye, por favor. Lo siento, lo siento. Lo siento tanto, Yes. Papá, debemos ir a un hospital. Oye, despierta. Oye, Yes. Por favor, no te vayas, Yes. Lo siento, lo siento. Todas las unidades busquen a una persona masculina de nombre Martin Jones. Conduce un Mercedes color negro. ¡Jessica! Se ubicó en la zona sur de la Jessica, ciudad. por favor, no te Considera armado y es peligroso. Hija, lamento lo de tu amiga. Debemos irnos. ¡Vete! ¡Vete! Ahora seguiremos a pie. ¿No qué? Tenemos que seguir a pie. No. Debemos hacerlo. ¿Por qué? No. Les daré un minuto. No podemos dejarla aquí. No hay opción. No. ¿A qué te refieres? ¿Sabes cuánto vale esa chica? Créeme que vale mucho más que tú y tu hermano. Recupérala ahora. En todos mis años haciendo esto, nunca tuve tanta incompetencia. Es tu trabajo. ¿Entiendes, Johnny? Encárgate de esto. Es tu madre. Déjame hablar con ella. ¿Hola? ¿Mamá? ¡Sorpresa! ¿Pensaste que te irías tan fácil? Mataste a mi hermano. Mataste a mis hombres y destruiste mis planes. Voy a romper cada uno de tus huesos. Y luego voy a usar tu piel. Y quitar cada órgano, pieza por pieza, ¿me oíste? ¿Sabes? Tu madre es hermosa. Creo que también podré sacar algunos dólares de ella. ¡Deja a mi madre en paz! Si lastimas a alguien de mi familia, te perseguiré a ti y a todos y acabaré con ustedes. Pensé que eso llamaría tu atención. Así que hagamos un trueque. Porque tienes algo que me pertenece. Pagamos mucho dinero por esa chica. Así que quiero que me la devuelvas. Dame a la chica
y te daré a tu esposa. Papá, déjame hacer esto. No te enviaré a un traficante sexual vestida así. Confía en mí. Sí, conozco todo el lugar. Asegúrate de recuperar a mamá. Sin duda alguna, esto es mi culpa. Cariño, esto no es tu culpa. Es peligroso. Lo sé. Lo sé. ¡Oye! ¿Pero qué haremos para recuperar a mamá? Oye, ¿me escuchaste? Dame un segundo. Por favor. Papá. De acuerdo. Este es el plan. El arma. ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está mi esposa? ¿Por qué no lo ves tú? Ahora la chica. Y otra cosa. ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡No debías hacer eso! ¡Lárgate! ¡Yo vine! ¡Yo vine! ¡No! ¡No! Nadie me pone en espera. ¡Papá! ¡Papá! ¡No! Oye, tenemos un problema. Lleva a las chicas al punto de entrega. Veré al jefe. ¿Por qué hiciste eso? Bueno, vámonos de aquí. ¡Papá! Investigamos un poco sobre el policía muerto y hallamos datos interesantes. Resulta que nuestro Brian Jacobs también usaba el alias de Tony González. Vaya, el hermano menor de Johnny. Sí. Estuvo aquí bajo nuestras narices todo el tiempo. Ahora entiendo por qué no pudimos atrapar a Romión. Vigiló cada uno de nuestros pasos. Las otras huellas pertenecen a Shanna Jones, la joven desaparecida. Pero eso no es lo impactante. No creerás de quién son las terceras huellas dactilares. ¿Quién eres? ¿Tú? En persona. ¿Tú? ¿Hiciste todo esto? ¿Tú? Brooklyn, ¿por qué? Dinero, sin duda. ¿Qué? Y oportunidad. Siempre ha sido perfecto para ti, ¿verdad? La beca para la escuela a la que deseaste ir. El auto en tu cumpleaños. Padres que te quieren. Yo... fui vendida al menos 5 veces antes de cumplir los 16. Tenía 11 años cuando vinieron a mi casa y me tomaron a la fuerza. ¿Crees que alguien vino a buscarme? Nadie. Mientras tú vivías tu vida de perfección. Ya no más. Pero Jessica... era tu amiga. No tengo amigos ni familia. ¿Y ahora qué? Ya que decidiste huir, tu familia será asesinada.
Pero aún así te venderán una y otra vez, como fue conmigo. Habla. Ubicamos a Brooklyn con Shanna. ¿Y mi esposa? Está fuera de peligro, pero estamos alerta. Excelente. Gracias. Iré a rescatar a mi hija. Buena suerte, soldado. Hay que traerlas a salvo. ¿Tú qué? ¿Estás en posición? En posición. De acuerdo. Está muy tranquilo por aquí este día, amigo. Por ahora. Sin ningún problema. Va uno. Y Bingo se llamaba... Van dos. Alguien limpiará eso. Fueron todos. Despejado. Disfruta de tu última risa. Adelante. Sigue practicando esos movimientos, porque en unos minutos tendrás el momento idóneo para mostrar lo que puedes hacer con esa linda boca. Eres patética. Digo, hablas con dureza, pero en realidad eres débil y una cobarde. Llámame cobarde. Una vez más. ¡Cobarde! ¡Ay, tramposa! ¿A dónde crees que vas? ¿Eh? No pienso volver a pasar por esto. ¿Me oyes? Con que la niña quiere salir de su caparazón, ¿no? Aunque sea más inteligente, no te daré una lección, traidora. Ahora sabemos para qué servía esa boca. Espera, ¿cómo que la chica desapareció y la ubicación está comprometida? Aíslalo, destruye todo y saca a las chicas de ahí. Sí, señor. Volví a la casa. Destruiré todos los archivos. Borrando archivos de computadora.
Te tengo. Cariño, ¿estás bien? Sí, sí. Sí. ¿Cómo va todo, soldado? Creo que no me necesitaba. ¿Tienes la información? Sí. Tengo el número. Sí. Lo hallaste. El número es de Romeo Kingston. Te envió su dirección. Con esta evidencia es suficiente para limpiar mi nombre y derrotar a Romeo Kingston. ¿Podrías conectarme con la detective Mónica Charter, por favor? Claro. Oye. Buena suerte, soldado. Cariño, hay algo de lo que he deseado hablarte. Cuando estuve en la guerra, un amigo mío, en esta foto, justo aquí, quiso irse y estar con una chica que había conocido. Contra mi buen juicio, lo dejé ir solo. Cuando oí que el pueblo en el que estaba fue atacado, corrí como el viento tratando de llegar a él. Pero ya era tarde. Yo lo vi ser derribado por el fuego enemigo y me persigue cada noche. Juré jamás dejar a un soldado en las líneas del enemigo solo. Mamá lo sabe. Yo intento no hablarle de la guerra, pero al desaparecer, reviviste recuerdos de lo que podría haber hecho la diferencia. Pero hiciste lo más importante. ¿Qué cosa? Volviste. Lo haría de nuevo, sin dudar, hija. Y Jessica estaría feliz de que estés viva. Sí. ¿Qué haremos ahora? ¿Piensas ir a la policía? Con esta evidencia debería ser suficiente. Claro. Nos acercamos. Disculpa. ¿Hola? ¿Detective Mónica Charter? Sí, habla Martin. No, pero si haces lo que te digo, todo estará bien. Solo... ¿Sabes qué? Dame un segundo. Mónica Charter. Te he vigilado. Romeo Kingston. Estás bajo arresto. Todo lo que digas será usado en tu contra en un tribunal. No tienes idea. Ah, oye. Esto no ha terminado. Sí, díselo al juez. Pasarás años tras las rejas.
Descuide, no vengo para arrestar a nadie. Miren, la agencia decidió cerrar la investigación sobre Martin. No hallaron evidencia suficiente para ligarlo con los homicidios. No lo diga. Me alegra verlo, sargento. Pues he estado mejor. Así que, ¿qué sigue? Hemos realizado arrestos importantes que van a debilitar a esta organización, si no erradicar por completo. ¿Y las otras chicas? Fueron enviadas a sus hogares sanas y salvas. Sí. Shanna terminó agotada. Está en su cuarto descansando. Bueno, lo dejo descansar. Gracias. Lo sabía. ¡Papá! Así que fuiste tú. Éramos amigos. No lo entiendo. Debes escoger a tus amigos. Alguien tendrá que limpiar esto. ¿Se lo dirás a mamá? Tú se lo dirás. Claro.